procesos físicos, químicos que tiene el cuerpo y que los va a convertir en energía, como por ejemplo, ¿qué tipo de procesos? La respiración, la circulación sanguínea, la regulación de la temperatura corporal, la digestión de los alimentos, cuando se degradan los alimentos a nutrientes y se absorben en nuestro cuerpo, la eliminación de los desechos a través de la orina. Esos como ejemplos de qué es el metabolismo, para que ustedes entiendan que es un conjunto de transformaciones químicas que parten de una célula o de un organismo y que los objetivos de este van a ser obtener energía del medio ambiente y utilizar esta energía dentro de las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Listo, vamos a pasar a ver en qué se divide el metabolismo. El metabolismo va a tener dos procesos importantes en los que se divide. El uno que va a ser el catabolismo y el otro que va a ser el anabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Es degradación, es eh, partir células muy grandes o moléculas muy grandes y dejarlas chiquitas, ¿sí? Entonces, tomamos nutrientes o moléculas complejas y las dejamos chiquitas. Ahora, anabolismo es un proceso mediante el cual nosotros producimos moléculas complejas. Eso quiere decir, de moléculas chiquitas o de células pequeñas formamos algo grande, algo complejo, ¿sí? Hasta aquí todo está entendido, chicos. Sí, listo. Y listo. Ya, perfecto. Entonces, eh, vamos entonces a ver la siguiente partecita. Ay, que es las etapas del metabolismo, del catabolismo, ¿ya? Aquí nosotros vamos a tener tres etapas. Y la primera va a ser cuando las grandes moléculas, moléculas orgánicas como son, por ejemplo, las proteínas, los polisacáridos, los lípidos, van a ser degradadas a aminoácidos, monosacáridos o ácidos grasos. Les voy a escribir aquí porque esto es importante. ¿Dónde está mi pizarra? Listo. Vamos a escribir aquí esta partecita que es importante, que es cuáles van a ser las etapas, ¿verdad? De moléculas grandes y orgánicas como son las proteínas. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo, chicos? Sí, No, sí, Lizzy, sí, listo. bien. Sí. Sí. Proteínas, polisacáridos o lípidos se van a degradar, ¿sí? Las proteínas se van a degradar a aminoácidos. Los polisacáridos se van a degradar a monosacáridos y los lípidos a ácidos grasos. ¿Ya? Entonces aquí para que ustedes se den cuenta que de moléculas muy grandes se produce una hidrólisis, una degradación, una destrucción, como ustedes quieran llamarlo, como ustedes se acuerden, y terminan siendo moléculas más pequeñas. De las proteínas nosotros vamos a tener aminoácidos, de los polisacáridos nosotros vamos a tener monosacáridos y de los lípidos vamos a terminar con los ácidos grasos, ¿ya? Estas moléculas pequeñas son llevadas a las células para transformarles todavía más en moléculas un poco más simples. Y estas moléculas que se convierten en moléculas más simples van a ayudar a realizar diferentes procesos, porque siendo moléculas muy complejas, muy grandes, al organismo se le hace muy complicado poder absorberlas o realizar algún tipo de proceso con ellas, ¿ya? Y finalmente, cuando estas moléculas se vuelven chiquitas,
se oxidan, trabajan con enzimas, con coenzimas y se pueden absorber y formar los procesos para los cuales fueron hechas, ¿sí? Cada una de estas moléculas tienen un objetivo principal que vamos a ver luego en esta misma presentación. Sí, hasta ahorita me están entendiendo todo, chicos. Sí, listen. Ya, perfecto. Anotaron lo que les puse ahí, que es súper importante. Sí, listen. Ya, vamos entonces a hablar de las etapas del anabolismo. Aquí tenemos tres etapas, ¿sí? En la primera etapa se van a producir los precursores, que son, vamos a ver el mismo proceso que vimos en el catabolismo, pero ahora lo vamos a ver de otra forma, o sea, al revés. En esta etapa del anabolismo, ¿qué es lo que va a pasar? Primero vamos a tener las células más chiquititas, las moléculas más pequeñas, ¿sí? Vamos a tener un montón de aminoácidos que se van a juntar y van a conformar las proteínas. Vamos a tener varios monosacáridos que se juntan y van a formar los polisacáridos. Vamos a tener varios ácidos grasos que se juntan y forman lípidos. Si se dan cuenta, es todo lo contrario a lo que estábamos viendo anteriormente, que era de moléculas grandes hacíamos chiquitas, ahora vamos de moléculas chiquitas, vamos a hacer moléculas más grandes, ¿ya? Entonces, en la primera etapa se producen estos precursores, que son como las semillitas que nos van a hacer crecer esta molécula, ¿ya? Luego estos precursores, o sea, los aminoácidos, se juntan todos, se activan y utilizan energía para formar estas grandes moléculas. Y en la última etapa, estas grandes moléculas como las proteínas, los polisacáridos, los lípidos, van a realizar la función para las cuales fueron creadas. ¿Listo? Fácil, ¿verdad? ¿Alguien no entendió? ¿Necesita que le repita algo? Chicos. No, Lisa, todo está claro. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar a ver ahora cómo nosotros obtenemos la energía, ¿sí? Nosotros tenemos organismos heterótrofos y organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir eso? Los organismos autótrofos van a ser organismos que producen su propio alimento, ¿ya? Para no olvidarnos, vamos aquí a escribir esto. Producen su alimento, su propio alimento. Aquí abajo, ¿no? Esto es heterótrofo. En autótrofos. Su propio alimento. ¿Cuáles son los organismos autótrofos? ¿Recuerdan ejemplos además de los seres vivos, los humanos, algún otro? Nadie. Las células como los cloroplastos son organismos autótrofos, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los heterótrofos, que estos necesitan de energía química o de energía lumínica para poder crear su alimento. ¿Cómo qué? Como las plantas, que si no tienen, no realizan el proceso de la fotosíntesis, entonces no pueden obtener alimento, no pueden crear la savia bruta, la savia elaborada y de esa manera alimentarse, crecer, dar fruto, entre otras cosas, ¿ya? Entonces recuerden, organismos autótrofos son los organismos que por sí solos crean su propio alimento, mientras que los heterótrofos van a ser organismos que van a necesitar de la luz, de energía lumínica o energía química
para producir su alimento, ¿sí? En este caso, para que se acuerden, recuerden de las plantitas que necesitan de la luz, no solo solar, porque también con la luz de la luna ellas pueden realizar la fotosíntesis y de esa manera crean la savia bruta, la savia elaborada y se alimentan, se reproducen, crecen, dan fruto, entre otras cosas, ¿ya? Sí, Licia. Ya, perfecto. Vamos entonces a ver qué es la bioenergética. La bioenergética es un término que le va a designar a los intercambios de energía que desarrollan en el metabolismo, los cuales van a obedecer las leyes físicas de cualquier proceso natural. ¿Ya? Vamos a ir viendo como con ejemplos. Vamos a ver los principios de la termodinámica. El primer principio o la ley de la termodinámica va a ser que se establece en cualquier cambio físico o químico la cantidad total de energía en el universo y esta va a permanecer constante, aunque pueda cambiar la forma de la misma. La segunda ley termodinámica es que en cualquier cambio físico o químico, una cierta cantidad de energía útil se va a transformar de modo irreversible en una forma de energía desordenada. ¿Ya? Vamos a ver aquí los tipos de energía, que son 3 tipos de energía: la térmica o del calor, energía mecánica o de trabajo y la energía libre de Gibbs. ¿Ya? La térmica o calórica se va a dar por medio de o debido a la agitación molecular y esta es medida a través de la temperatura, que a todos ahora nos toman la temperatura cuando vamos dentro del centro comercial y todas esas cosas, así que nosotros hemos visto o podemos medir la energía térmica, ¿sí? La energía mecánica se va a dar debido a la aplicación de fuerzas que consiguen un desplazamiento de un cuerpo o una deformación. Por ejemplo, cuando han ido al Playland Park o al Vulcano Park, en donde juegan los carros chocones. ¿Han ido, chicos? Sí. Ya, ahí tenemos un ejemplo de energía mecánica. Ahora, en la energía libre, porque ahí cuando ustedes chocan un cuerpo, ven como el otro carrito al que le chocaron tiene un desplazamiento. Sí, ¿verdad? Sí, Lice. Ya. La energía libre de Gibbs consiste en un tipo de energía química contenida en los compuestos que participan en una reacción química. Estas cosas lo vemos más cuando estamos en un laboratorio y juntamos 2 sustancias y podemos ver algún tipo de reacción. ¿Listo? Hola. Alguien que me dé un ejemplo de el primer tipo de energía térmica o del calor. No te escucho nada. Nadie. ¿En serio? ¿Dónde está mi hijita? La energía eólica, puede ser. Un microondas. Hola, muñeca. A la temperatura, me estás diciendo a la temperatura que tú le pones al microondas. Hola, para descongelar algo o para calentar algo. Ay, así me estás tratando de decir ese ejemplo. Sí, porque es el calor. Cuando metemos algo en microondas, por los minutos ahí se le da un calor a la comida del cual uno al tiempo quiera calentar. Ajá, muy bien. ¿Alguien un ejemplo de energía mecánica? Una secadora. Una secadora. ¿Por qué la secadora? ¿De qué secadora? ¿La secadora de cabello o cuál secadora me dices tú? De ambas, de ropa. ¿Por qué? ¿Qué haces, ve, Charlie, Carmelio? Explícame tu ejemplo de por qué dices que es mecánica. Hola. Cambiamos, hijos.
Cambiamos de hijos. Es que no puede Podría estar. ser, dicen, también No puede los estar sin- engranajes de un reloj o el motor de un carro. El motor de un carro. La bicicleta, ¿Por qué la los bicicleta? pedales, por los pedales que están ahí con los pies girando. Ya. Sí. Como que el tiene, sí, Los pies que Llegarían van moviendo al pedal. Recién llegaría. No sé, yo sí creo, ¿no? ya. ¿Y algún Molinos de viento, cuál no te escuché? molinos de viento en la silla mecánica o trabajo. Ya, sí, muy bien. Listo. Entonces ya está entendido, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de energía y los ejemplos de los tipos de energía? Vamos a hablar ahora de qué es el ATP. El ATP es una molécula que está compuesta es relativamente energía Domesita, y bebé. esta es muy soluble en agua. ¿Qué significa esto? Recién llegaste, mi ¿Qué amor. significa que sea soluble en agua, chicos? Que se puede disolver en el agua. Ya, muy bien. Y tiene más o menos un ¿Qué pH tal le fue en el entre viaje? Yo pensé que no te 6.8 ibas a y ir. 7.4, ¿ya? El ATP va a ser una molécula fundamental en un montón de los procesos vitales, porque es energía y es la clave de transporte de macromoléculas a través de la membrana celular, como es la endocitosis y la exocitosis, que no es nada más de el paso de una molécula de adentro para afuera de la célula o de afuera para adentro. Ya, Utilizando, mamita, puede ya le dejo, utilizar más después me llama, proteínas, como no puede hacerlo dependiendo Saludos, saludos, del más tamaño después de me la llama. molécula. Pero es un ejemplo Lávarse las para manitas. explicarles que sin ATP no, Sí, mi amor, te no amo. se pudiera realizar este tipo de procesos, ¿ya? Chao, mi vida. Ay, ¿qué pasó? Se me fue. En 2 segunditos. ¿Cómo se va a producir el ATP? Vamos a ver. Es el resultado de varios procesos celulares, incluyendo la fermentación, la respiración y la fotosíntesis de las plantas. El ATP se va a realizar por medio de la fosforilación, o sea, como la oxidación de otra molécula que se llama ADP. Y gracias a una acción de una enzima que es la arginina fosfato y la creatina fosfato, que van a actuar, que estos son procesos químicos y bioquímicos que hacen que las sustancias pierdan o ganen carbonos y gracias a esto se conviertan en otras moléculas. Eso es lo que pasa. Del ADP se va a transformar en ATP porque se oxida o se fosforila y gracias al ADP vamos a conseguir el ATP y ahí se me movió. Espérenme 2 segundos. Hice una pregunta. Dime. En las leyes de la térmica, discúlpame. No te estoy escuchando. Termodinámica, las leyes de la termodinámica, ¿en realidad son 4 o son 2 exactamente? 2 importantes, las 2 que les di, ¿sí? Fundamentales. Sí, Ok, muchas gracias. ya. Pero si quieres podemos hablar de las 4 que se mencionan. ¿Tienes alguna duda con alguna de esas específicamente? Mayormente la duda era por las tareas porque decía que pongamos la definición de las leyes de la termodinámica y yo ¿Ya? investigué y salían 4, pero ahí en el PDF solo habían 2 y la duda era si era solo poner las 2 o poner las 4. Yo te recomendaría que pongas las 4. Aunque aquí solo te estoy presentando las 2 porque solo es un resumen de las cosas más importantes que vamos a
que deben ustedes ir leyendo en el transcurso del curso, ¿sí? Gracias, licenciada, por aclarar las dudas que tenía. Porque Sí, ustedes sí, tienen un entonces- PDF y ahí está todo, ¿ya? Dime. Dice, ¿sería posible que sí nos pueda explicar las dos que faltan, por favor? Ya, listo. Gracias, Liz. A ver, vamos a ver, no está aquí, pero vamos a explicarles con otra cosa. Verán, chicas, ustedes tienen que recordar que en su plataforma está todo el material. Y aquí solo tenemos una horita para revisar un montón de materia. Entonces se les da lo esencial, pero ustedes tienen todo el material en su plataforma. Entonces vamos a seguir y si es que nos sobra tiempito, revisamos eso, ¿ya? Porque todavía estamos en la diapositiva 11 y son como 3 archivos. ¿Listo? ¿Me están escuchando? Sí, Licen. Ya. Lisa, perdón, y estas diapositivas no están cargadas en la plataforma, ¿cierto? Estas diapositivas me parece que no, porque es el resumen del PDF, chicos. Ustedes tienen que leer el PDF y nada más esto es una tutoría de las cosas principales. Entonces, dicen si es que esto es un resumen del archivo del PDF, quiere decir que lo que ustedes nos están mostrando sí está en la plataforma. Claro, está en la plataforma, como PDF están subidas, como PDF. Entonces me imagino que deben estar las 4, porque yo también tenía la misma duda de la compañera. Solo están las 2 nomás. Solamente están las 2 compañeras. Sí, solo las 2 nomás menciona igual en el PDF. En el PDF, sí. Entonces pongan solo las 2, chicas. Pongan el contenido en el PDF. No busquen en Google. Para eso ustedes tienen su PDF. ¿Ya? Ya, licenciada, muchas gracias. Ya. Vamos entonces a hablar de... Ya hablamos de cómo se produce el ATP, ¿verdad? Vamos a ver el ciclo de Krebs, que este es un ciclo súper importante para realizar procesos de energía en nuestro cuerpo. Y el ciclo de Krebs es fundamental para que todas las células que utilizan oxígeno puedan entrar en un proceso de respiración celular. En este proceso se va a dar específicamente en una organela súper importante que es la mitocondria. No se olviden de eso, que es importante. Y aquí, ¿qué pasó aquí? Listo. Vamos a ir viendo el proceso del ciclo de Krebs. En esta diapositiva de aquí les voy a ir explicando. Y tal vez con una explicación no sea suficiente porque aquí hay un montón de nombres nuevos para ustedes, ¿ya? Vamos a ir hablando despacito de cada uno de estos, qué es lo que pasa, qué sale, qué entra, para que ustedes comprendan cómo se da este ciclo, ¿ya? Verán, el ciclo de Krebs va a contener 8 pasos. Entonces vamos a ir con el primer paso, que es la acetil-CoA, ¿ya? Que está formada por 2 carbonos. Esta se va a combinar con un ácido que se llama ácido oxalacético, ¿ya? Se hidroliza y produce una o otra sustancia que tiene el nombre de ácido cítrico o citrato. ¿Dónde está esto de aquí? Que es lo que ustedes están viendo aquí. ¿Listo? Entonces, de la acetil-CoA, que está formada por 2 carbonos, se va a combinar con el ácido oxalacético o con el oxalacetato y me va a dar como primera sustancia o como primera molécula un citrato o un ácido cítrico, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué va a pasar con este ácido cítrico citrato?
se va a convertir o se va a degradar en 6 carbonos, ¿ya? Esta molécula, como se oxida, va a formar una nueva molécula que va a ser el aconitato, ¿sí? O le pueden decir cis-aconitato. Para que se forme este aconitato, el citrato perdió 2 moléculas de agua. Ahora, el cis-aconitato se va a hidratar nuevamente, se va a hidratar y va a formar el D-isocitrato. Aquí, gracias a otras moléculas que son igual, moléculas, son coenzimas que van a ayudar a que se produzca o que se degrade o que se fosforile y se produzca otra molécula, entra una molécula de NAD y sale una molécula de NADH. Y esto me va a permitir tener la siguiente molécula por medio de oxidación, que va a ser la molécula de alfa-cetoglutarato. Recuerden, esto es alfa, ¿no? Alfa-cetoglutarato. Una vez que ya tengo el alfa-cetoglutarato, un grupo fosfato o un fósforo que tiene este alfa-cetoglutarato va a cambiarse por una coenzima, que es esta de aquí, que se llama coenzima succinil-CoA. Esta coenzima succinil-CoA también atrae esta coenzima NAD y permite que salga otra NAD, y tenemos el siguiente compuesto, que es el succinil-CoA. ¿Ya? Luego del succinil-CoA, este se va a oxidar y me da un succinato. El succinato se cambia solo perdiendo una molécula de fósforo, se pierde esa molécula y termina siendo fumarato. El fumarato se aumenta o se recarga o se hidrata de agua y forma malato. Aquí tenemos la salida de una coenzima NAD y volvemos a hacer el oxalacetato, que se va a juntar con el acetil-CoA y vuelve nuevamente a formar el citrato o el ácido cítrico, y nuevamente se realiza el proceso del ciclo de Krebs. ¿Para qué o cuáles son los productos finales o las funciones del ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs lo que necesita o que quiere producir son moléculas de carbono y de NAD y de FAT, que van a darnos ATP, que es energía. El ATP o el GTP que nos van a producir dentro de este ciclo es energía, y cada una de esas moléculas me van a que son glucosa, que me van a dar moléculas de acetil-CoA, me van a permitir por una molécula de glucosa realizar 2 veces este mismo proceso. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, chicos? Sí, Lisa. Ya. Vamos entonces a pasar. Aquí está. Aquí están, miren, las reacciones. Vamos a hablar sobre las reacciones que tenemos. La reacción número 1, el citrato sintasa, del oxalacetato más la acetilcoenzima A, vamos a formar el citrato, o ¿cómo fue el otro nombre que les dije? Ácido cítrico. Ácido cítrico. Ya, la reacción 2 es la aconitasa, que va desde el ácido cítrico o citrato a isocitrato. La reacción 3 de isocitrato deshidrogenasa
de isocitrato de deshidrogenasa que va desde isocitrato a oxaglutarato. ¿Listo? La reacción 4 tenemos alfa-cetoglutarato deshidrogenasa que va de oxaglutarato a succinil-CoA. La quinta reacción tenemos succinil-CoA sintetasa que va desde succinil-CoA a succinato. ¿Listo? Y con esto terminamos el primer capítulo. Vamos a ver ahora carbohidratos. En 2 segunditos abro esto aquí. Proteínas. Listo. Vamos a ver entonces, chicos, qué son las proteínas. Cuando yo les digo proteínas, ¿qué se les viene a su mente? ¿Era proteínas o carbohidratos? Ahorita proteínas o carbohidratos. Ya vamos a ver ahorita los carbohidratos. Se abrió proteínas y por eso les estoy presentando esto. Bueno, cuando hablamos de proteínas, a mí se me viene a la mente las carnes, leche, huevos. Ya, muy bien. Esas son las proteínas, ¿sí? Bueno, verán, chicos, las proteínas van a ser moléculas que van a estar formadas por muchos aminoácidos, ¿sí? O sea, los aminoácidos vienen siendo como las semillitas para que se formen las proteínas. Y estas van a ser biomoléculas. ¿Qué es una biomolécula? Chicos, una biomolécula va a ser una molécula, valga la redundancia, que compone o que constituye un ser vivo, ¿ya? Eso es una biomolécula y va a estar formada por cualquiera de estos, o juntos o no, de los siguientes elementos. ¿Sí han escuchado el CHOND? Que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y ¿cuál me falta? Azufre. ¿O no han estudiado eso todavía? Sí, ya estudiamos. Ya, eso. Ya vamos entonces a ir hablando de cada de las proteínas. Las proteínas, chicos, van a ser necesarias para la vida porque tienen una función plasmática que constituye el 80% del protoplasma deshidratado de la célula. El plasma es una parte que constituye la sangre en donde no vamos a tener elementos celulares, o sea, ahí no está los glóbulos rojos, los leucocitos, ni tampoco las plaquetas. ¿Listo? Tiene una función bioreguladora. Eso quiere decir que forma parte también de enzimas y tiene una función de defensa, que quiere decir que nos va a formar anticuerpos. Y los anticuerpos son como los soldados que nos van a defender de las infecciones, de los virus, entre otras cosas, ¿ya? ¿Cómo es la composición físico-química de estas proteínas? Bueno, tenemos 3 tipos: simples, conjugadas y derivadas. ¿Cuáles son las simples? Las que están formadas solo de aminoácidos, ¿sí? ¿Cuáles son las conjugadas? Las que se forman de aminoácidos con otros elementos. ¿Y cuáles son las derivadas? Pueden ser cualquiera de estas dos, simples o conjugadas, pero que se desdoblan, se transforman, se desnaturalizan por cualquier cosa que pueda ser energía solar, energía física, energía química, también por la física, estas se pueden transformar, ¿ya? Entonces, simples son solo aminoácidos, conjugadas se pueden conjugar con algún otro elemento,
Y las derivadas puede ser cualquiera de las dos que hemos hablado anteriormente, que sufrieron algún proceso que les hizo cambiar su forma química, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de las proteínas. Las proteínas tienen... ¿Me dijeron algo, chicos? Disculpe que le interrumpa. No sé si es mi laptop o será que le pasa a todos mis compañeros también, pero en mi pantalla solo aparece una parte que solo menciona sobre los azúcares de rápida absorción y veo solo que usted maneja su... ¿No están viendo lo que estoy proyectando? No, por eso yo le preguntaba si es de las proteínas o de los carbohidratos. Ah, yo sigo pasando y no me dicen nada, pero bueno. Ahí pueden ver, chicos. No, Listen, sigue la misma que habla sobre la azúcar. No, Listen. A ver, vamos a ver qué pasó. Ahí pueden ver. No, Listen. Solo se veía su mouse que dirigía para todas partes, pero no, sigue la misma imagen. A ver, vamos otra vez a compartir, ¿ya? ¿Ya están viendo ahí? Sí. Sí, dicen ahí. Ahí se mira. Ahí sí. Ya, chicos, bueno. Pero sí me entendieron lo que les estaba explicando, ¿verdad? ¿Me entendieron o no? Sí, Listen. Ya, vamos entonces a hablar de las funciones, ¿ya? Puede tener una función protectora porque forma parte de estas sustancias que son la trombina y el fibrinógeno. Funciones estructurales porque puede ser parte del colágeno. Funciones inmunológicas, porque ya les dije que pueden formar parte de los anticuerpos, que son como los soldados que nos protegen de los virus, de las bacterias, de las infecciones. Puede estar en forma enzimática, como por ejemplo la sacarasa y la pepsina. De manera contráctil, cuando por ejemplo estamos haciendo ejercicio y aquí actúa la actina y la miosina para que exista contracción muscular, inclusive no solo haciendo ejercicio, sino cuando caminamos, hacemos movimiento, actúa en nuestro sistema muscular. Homeostática o del equilibrio, porque va a ayudar en el equilibrio del pH. ¿Listo? ¿Qué son los aminoácidos? ¿Recuerdan que esto ya les expliqué cuando iniciamos la clase? ¿Qué eran los aminoácidos? Los aminoácidos son las moléculas más pequeñas que cuando estas se juntan van a formar las proteínas. No se olviden, eso es importante. Es la molécula más pequeña que forma al juntarse las proteínas. ¿Ya? ¿De qué está formado los aminoácidos? De dos compuestos, de dos sustancias químicas. Un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Ya? ¿Cuáles son las proteínas o los 20 aminoácidos esenciales? Esenciales: leucina, isoleucina, valina, lisina, treonina, metionina, fenilalanina y el triptófano. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Lisa. Ya, ¿cuáles son los no esenciales? Alanina, arginina, ácido aspartico, ácido glutámico, cisteína, tirosina, la histidina, la glicina, la serina, la prolina, la asparagina y la glutamina. ¿En qué se diferencian los esenciales de los no esenciales? Los esenciales van a ser, chicos, los que
Mi organismo no puede producir por sí solo los esenciales. No puede producir por sí solo. Y es por eso que necesita de los alimentos o de la ingesta de estos aminoácidos para poder yo tenerlos en mi cuerpo. Si no, yo no voy a lograr tener estos aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos tienen la misma estructura, que es la que les expliqué anteriormente. Esta. Un grupo amino más un grupo carboxilo. Lo único que va a cambiar aquí va a ser el número de átomos de carbono que tenga. Pero los aminoácidos esenciales van a ser los que mi organismo no puede crear. Y yo necesito, por medio de otras fuentes como los alimentos, ingresar los alimentos, y gracias a estos yo voy a obtener los aminoácidos esenciales. Y los no esenciales son los que yo puedo sintetizarlos en mi cuerpo, como son los que tienen ustedes aquí a la mano izquierda en ese recuadro, ¿ya? Aquí está las estructuras químicas de cada uno de los aminoácidos. Como les dije, siempre se va a conformar de un grupo amino y de un carboxilo, y lo que va a cambiar es los enlaces por los cuales se están conformados con otros carbonos, y de ahí nada más. Todos tienen la misma composición en la que está el grupo amino y el grupo carboxilo. Ya vamos entonces aquí a ver entre las ¿están viendo mi pantalla o no? Y si la vemos. Ya. Me dicen cuando no, porque si no yo sigo pasando, ¿ya? Vamos a ver los hidrofílicos, que van a ser estas proteínas van a ser solubles al agua y se van a dividir a su vez en 3 grupos, ¿sí? Los ácidos que van a tener, que van a ser muy polares y que en su grupo ácido o en su cadena lateral van a tener carga negativa. Los básicos, que van a conformar en su grupo amino una cadena lateral que va a tener un pH neutro y una carga muy positiva. Y los neutros, en los que no se encuentra el grupo amino o ni carboxilo en la cadena lateral, ¿ya? Los alifáticos van a tener una cadena que es hidrofóbica, no soluble al agua, y que van a tender a encontrarse en la parte inferior de las proteínas globulares. Aquí tenemos cómo se produce la desnaturalización y la renaturalización de las proteínas, que es cómo se crean y cómo se pueden transformar o destruir. La mayoría de estos procesos de desnaturalización y renaturalización son gracias a procesos en los que influye la temperatura. Y bueno, aquí tenemos el estado nativo de las proteínas, la acción de la urea, el estado desplegado iniciativo, que bueno, son estados en los que las proteínas se transforman, se desnaturalizan, se vuelven y se juntan y se degradan, y de esa manera se absorben o no en nuestro organismo. ¿Cuáles son los agentes desnaturalizantes físicos? Miren, aquí está la temperatura. ¿Cuáles son los agentes desnaturalizantes químicos? Los detergentes, las soluciones orgánicas, el pH. Listo. No se me pasa Dice, no se ve lo que está explicando, Lice. Ahí no se ve, chicos. El cursor está ahí en agentes
desnaturalizantes químicos. Eso es lo que Ah, ya, listo. Sí, eso es lo que les estaba explicando, pero se trabó mi computadora. Déjenme un segundito. ¿Qué pasó? Ya. La clasificación de las proteínas. Vamos también a clasificar las proteínas según la composición, la conformación y la solubilidad. La composición en simples y complejas. La conformación en fibrosas o globulares y la solubilidad en albúminas, globulinas, gluteínas y prolaminas. ¿Listo? La clasificación de las proteínas según la función va a ser función estructural, que podemos tener enzimas, hormonas, toxinas, anticuerpos y también proteínas transportadoras. Las enzimas como las que vimos en el ciclo de Krebs, que se juntan a moléculas y les ayudan a transformarse. Las hormonas que todos hemos escuchado en los varoncitos, la testosterona, en las mujercitas, el estrógeno, las toxinas, las sustancias que ya mi cuerpo no puede metabolizar y necesita expulsarlas, y las expulsa mediante el sudor. Los anticuerpos, que son, ya les expliqué qué son los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos, chicos? Son los que nos defienden de las enfermedades, nos protegen de las enfermedades. Ya, pero también son proteínas, ¿verdad? Y las proteínas transportadoras, que van a ser proteínas que se encuentren junto a la membrana celular, que nos van a permitir pasar moléculas del medio extracelular al medio intracelular. ¿Listo? Ahora, la clasificación según la composición. Tenemos proteínas simples, o también llamadas holoproteínas. Ya van a ser proteínas compuestas únicamente por aminoácidos. ¿Se acuerdan las que habíamos visto anteriormente? Que les había dicho que son las simples, las compuestas y las que las que se desnaturalizaban. Cuando me dijeron, no, profe, no estamos viendo nada, bueno, ahorita vamos a hablar sobre las simples, que van a ser proteínas que solo van a estar compuestas por aminoácidos, como por ejemplo, ¿qué? Las histonas, las protaminas, que son proteínas que se van a encontrar en la estructura del ADN, y las albuminoides, que se encuentran en el cabello, en las uñas. ¿Listo? Las histonas, ahí están, para que se acuerden. Son proteínas que van a encontrarse en la parte de los telómeros lo que forma el ADN, y estas histonas son súper importantes para que se produzca el proceso de mitosis y meiosis las protaminas, que están aquí, que solo son ejemplos para que vean que ellas forman parte de la estructura del ADN y también de la cola del espermatozoide. Y aquí tenemos las proteínas conjugadas o heteroproteínas, que van a ser las proteínas que van a estar combinadas con sustancias que no son aminoácidos. ¿Cuáles pueden ser? Nucleoproteínas, lipoproteínas, glicoproteínas, cromoproteínas, metalproteínas y fosfoproteínas, que dependiendo el nombre que tienen, ustedes se dan cuenta que están unidas. Las fosfoproteínas a un grupo fosforilo, las metaproteínas a un metano, las cromoproteínas a un cromo, entre otras cosas. Aquí están. Las nucleoproteínas son proteínas que están combinadas con ácidos nucleicos, como por ejemplo que las histonas y las protaminas, que ya hablamos que eso se encuentra en la estructura del ADN. Las lipoproteínas, que van a ser
proteínas que están ligadas a los lípidos o a las grasas, ¿ya? Como la lipovitelina, que esta proteína va a estar en la yema del huevo. Tenemos las glicoproteínas, que van a ser proteínas que poseen un grupo prostético unido a los carbohidratos, como por ejemplo el fibrinógeno y la pepsina o la ovoglutina, ¿ya? Tenemos las cromoproteínas, que poseen un grupo prostético como un pigmento, ¿ya? Las metaloproteínas, que son proteínas que poseen átomos metálicos, como por ejemplo la ferritina. Las fosfoproteínas, que están ligadas a un fosfato, como la caseína y la pepsina. Y aquí tenemos la clasificación de las proteínas según la conformación. Tenemos proteínas fibrosas, como lo son el colágeno, la seda y la queratina. El colágeno, ¿en dónde encontramos? Es una proteína que se encuentra en la piel, que constituye los tendones, y el fibrinógeno va a ser una proteína lineal. Este fibrinógeno es plegable y también va a formar parte de los tejidos. La queratina va a ser una proteína que va a encontrarse en el pelo, en las uñas, en el cabello, y tiene una estructura en forma de hélice. Chuta, no sé si tendré, pero azul. Aquí están las estructuras químicas para que ustedes las vean, y vamos a pasar a ver las proteínas globulares. Van a ser proteínas que tienen formas esféricas o elipsoidales, como por ejemplo una proteína globular que va a ser el inhibidor de la tripsina pancreática bovina. La clasificación según la solubilidad, que van a ser, se van a clasificar en 4, que va a ser las albúminas, las globulinas, las glutelinas y las proolaminas. Las albúminas van a ser proteínas que son solubles. Las globulinas van a ser proteínas solubles en agua y son importantes componentes del plasma. Las glutelinas, que van a ser proteínas solubles en soluciones ácidos o bases, como son el trigo, la avena, la cebada, y las prolaminas, que son solubles entre un 50 a un 90% de alcohol, como el centeno, el trigo, ¿ya? La clasificación según la función de las enzimas va a ser, de las proteínas, va a ser en estructurales, en enzimas y en hormonas. Las estructurales se encuentran formando parte de la estructura de algún tejido, como por ejemplo las que ya hablamos anteriormente, en las que estaba el colágeno, la queratina, el fibrinógeno. Las enzimas, que van a ser proteínas que tienen la capacidad de ser catalizadoras. ¿Qué es catalizar, chicos? Transformar. Consistía en la degradación de los nutrientes. Pero ¿qué función es la catalización? Los transforma en productos simples. Ya, sí, exacto. Los va a transformar, los va a modificar, los puede consumir. ¿Qué más? Eso es catalizar. Ya va a catalizar, como por ejemplo el ADN polimerasa, la pepsina. Ahora, las hormonas van a ser proteínas que actúan como mensajeros químicos, como por ejemplo el más importante, como la insulina, ¿ya? Que va a ser como mensajero, o me va a enviar llamados de atención para que mi cuerpo me dé una respuesta. La clasificación según la función, que van a ser toxinas, anticuerpos y
proteínas transportadoras. Las toxinas, que son proteínas que pueden provocar daños en el ser humano, como por ejemplo la toxina botulínica, que es una toxina que es la que han escuchado, el Botox, que es lo que se inyectan las famosas para verse más lindas. Ya, es una toxina que no crea mi cuerpo. Cuando algo no crea mi cuerpo y lo inyecto, es una sustancia que mi cuerpo no va a absorber ni la va a degradar, porque no tiene la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, la toxina botulínica. El anticuerpo, tenemos anticuerpos que van a ser proteínas que van a formarse para la defensa de mi cuerpo. Y también las transportadoras, que ya les había explicado, que son las que se encuentran junto a la membrana celular, que me van a ayudar a transportar células de un lugar de la parte extracelular a la parte intracelular de célula. La hemoglobina y la mioglobina van a conformar o desempeñar funciones esenciales en el metabolismo, van a ser parte del transporte y el almacenamiento del oxígeno, porque estas proteínas son parte de la sangre y también de proteínas que van a conformar el músculo y me van a permitir eliminar el CO2, ¿ya? Aquí están cómo se dibujan químicamente. Y aquí tenemos los tipos de anemias. Este es el tipo de anemia de células falciformes, que va a ser una patología en la cual mi glóbulo rojo, que es esta célula que está aquí, que tiene forma esferoide, va a encontrarse de otra forma y le van a ver como forma semilunar. Es porque es una patología en la que la forma del glóbulo rojo cambia, y por eso es que se llama anemia de células falciformes, porque la célula está afectada y tiene forma de hoz o de semiluna, ¿ya? Aquí los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida más corta. Normalmente los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida de 3 meses o de 90 días, pero cuando tienen esta forma no cumplen el tiempo normal o el tiempo que se estima de vida que tengan, tienen un tiempo más corto de vida, y es por eso que está esta patología que es la anemia de células falciformes. Esta nueva forma provoca dificultad para la circulación de los glóbulos rojos, y es por ello que se van a obstruir los vasos sanguíneos y van a causar síntomas como dolor en las extremidades, ¿ya? ¿Por qué les explico esto? Porque la hemoglobina va a ser la proteína que conforma los glóbulos rojos. Entonces, que esta proteína está dentro del glóbulo rojo tiene una cantidad específica que abarca dentro de mi glóbulo rojo. Ahora, si mi glóbulo rojo es como una hoz o como una semiluna, ¿ustedes creen que va a tener la misma cantidad de la proteína hemoglobina dentro de este glóbulo rojo? No va a tener, exacto, no va a tener la misma cantidad. Entonces es por eso que se produce esta patología, porque no tenemos la misma cantidad de esta proteína que tiene que albergar casi la mayoría del glóbulo rojo. Pero si el glóbulo rojo está deformado y no tiene la forma esferoide normal que normalmente tiene, entonces vamos a tener esta patología. ¿Listo? Terminamos proteínas. Vamos a ver rapidito ¿cómo es? Carbohidratos, ¿ya? Ahora sí vamos a ver carbohidratos. Creo que están. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo en la pantalla? No, licenciada, no se mira. No, Lice. Ya.
Los carbohidratos ahí. ¿Sí o no? Listen. Sí, Listen. Sí, Listen. Ya, verán, los carbohidratos van a ser compuestos que van a tener en su composición hidrógeno, carbono y oxígeno. Y los carbohidratos van a ser sumamente importantes para darnos a nosotros energía, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las cosas más importantes de los carbohidratos. Los carbohidratos se van a clasificar en dos partes, en carbohidratos simples y en compuestos. Los simples van a tener la capacidad de ser absorbidos con mayor facilidad y los compuestos van a ser todo lo contrario. Necesita mi cuerpo degradarlo mediante otras sustancias o simplemente mediante el catabolismo para que podamos nosotros absorberlos, ¿ya? Entonces, en azúcares simples nosotros tenemos los azúcares de fácil reabsorción. Se encuentran en los productos, los azúcares refinados, ¿cuáles son? El azúcar, la miel, la mermelada, todo lo que ya está procesado. Eso es un azúcar compuesto o un azúcar refinado. ¿Y estos azúcares son carbohidratos? Perdón, Lisen. Todos los azúcares son carbohidratos. Todos los azúcares son carbohidratos. Listo, gracias. Ya. ¿Cuáles son los compuestos? Los que ya les dije. Tienen una absorción lenta y actúan como energía, pero de reserva. En cambio, los simples, estos se reabsorbían rápido y rápidamente nos dan, así que absorben rápido, rápidamente nos dan energía. ¿Cuáles pueden ser? Los cereales, las legumbres, las harinas, el pan y la pasta. ¿Listo? Tenemos que los carbohidratos se van a dividir o se clasifican en 4 tipos. Monosacáridos, que están conformados solamente por un solo carbono, los disacáridos por 2, los oligosacáridos por menos de 18 y los polisacáridos por más de 20, ¿ya? Vamos a... Ay, ya se me fue esto. Vamos a hablar aquí de cada uno de los más importantes. ¿Cuáles son los principales monosacáridos? Ribosa, glucosa, galactosa y fructosa. La fructosa, ¿dónde se encuentra? En las frutas. La galactosa, en los lácteos. La glucosa, en un montón de cosas. En la mayoría de harinas, en la mayoría de pastas, encontramos glucosa, ¿ya? Y la ribosa podemos encontrarla, por ejemplo, en la soya, podemos encontrarla en los cereales, en la quinoa, que son cereales, ¿ya? La ribosa va a ser, bueno, voy a pasar esto rapidito porque ya no tenemos mucho tiempo. Aquí tenemos otro tipo de, ¿se acuerdan la clasificación, no? Ya vimos los monosacáridos, vamos a ver ahora los disacáridos, que es la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa, vamos a ver un poquito de la sacarosa. Este es un abundante carbohidrato o azúcar que va a formar parte de los carbohidratos y van a componerse de una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La lactosa, que va a ser un compuesto que va a estar dentro de la galactosa y a su vez de la glucosa y se van a presentar en la leche, ¿ya? Ahora, ¿qué son los oligosacáridos? Van a ser polímeros muy pequeños que se encuentran en mayor parte unidos a polipéptidos y a algunos glucolípidos. ¿Cómo qué? Como la maltosa
maltotriosa. ¿Ya? ¿Se acuerdan que teníamos una maltosa? Bueno, esta no es la maltosa, esta es la maltotriosa. Los polisacáridos. Ay, qué ira de esto. Se me pasa, los polisacáridos van a ser moléculas que se utilizan como formas de almacenamiento de energía o como energía estructural y van a estar formados de un número de unidades de muchos monosacáridos unidos con enlaces glucosídicos. Y la mayoría de estos polisacáridos comunes son moléculas grandes que van a contener cientos de miles de unidades de azúcares. Ya los polisacáridos pueden dividirse en dos clases, que van a ser los homopolisacáridos, que van a estar formados por un tipo de monosacáridos, como por ejemplo el almidón y la celulosa, y los heteropolisacáridos, que van a estar formados por dos o más tipos de monosacáridos, como por ejemplo la inulina. Los homopolisacáridos que se van a encontrar en la naturaleza va a ser el almidón, el glicógeno y la celulosa. Listo, ahí terminamos carbohidratos. Carbohidratos, ya está, esto ya está. Y vamos lo último que era lípidos. Tenemos un segundito. ¿Pueden ver lo que tengo en mi pantalla, chicos? Hola. No, listen. ¿No? No. A ver. Bueno, ya como son las 10:10, ya les voy a dejar ir a descansar. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de todo lo que vimos ahora para explicarles? No, Alicia. No les escuché, chicos. No, Lizzie. Bueno, chicos, entonces nos vemos en la próxima clase en línea, ¿ya? Por favor, todo lo que ustedes necesitan está colgado en su plataforma, hecho un PDF, si quieren un resumen de las diapositivas, y si no, todo está en un PDF en el que está un poco más amplia la información para que ustedes puedan consultar de ahí y estudiar de ahí. ¿Listo?